Bueno, vamos a darle comienzo a la capacitación. Nuevamente felicitaciones por estar acá, por buscar una información un poquito diferente a lo convencional. Cualquier cosa, si se me escucha bajo o algo, me avisan y lo voy arreglando. Bueno, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, esperen que voy a poner F5 ahí. Vamos a estar hablando un poquito acerca de los, perdón, ahora los participantes. ¿Están viendo el PPT? Sí, ¿qué pasó? Sí, ahí va. muy bien. Ahí va, perfecto. Bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de los patrones del dinero, ¿sí? Nosotros tuvimos unas clases con Seba que fueron fantásticas. Y Seba es muy técnico y muy prolijo, y siempre es muy complicado para mí venir después de Seba en una capacitación, porque hay una especie de compromiso de que yo soy más desparramado, más quilombo, y Seba es muy metódico y muy acomodado. Pero bueno, Seba tocó un tema que es muy bueno, que son hábitos y comportamientos que una persona tiene que tener en relación a lo financiero, ¿verdad? O sea, nosotros por lo general no tenemos esa educación, y esa es una de las cosas que vamos a ir viendo. No tenemos el tema de la educación financiera, no tenemos mucha información. Entonces, esa información que Seba nos dio es clave. Pero si ustedes estuvieron viendo las capacitaciones de Seba y estuvieron escuchando, más de una vez Seba hizo referencia a que él tuvo que hacer algunos cambios para empezar a tomar acción. O sea, no se le ocurrió hacer un negocio o ser más prolijo o cuidar los riesgos porque sí. Él pasó por ciertas situaciones, atravesó diferentes cosas que lo llevaron a generar un cambio personal, el cual después pudo implementar en el plano físico y tener un resultado diferente, ¿sí? Entonces, hasta acá viene una de las preguntas, porque en este tema, ¿sí? Nosotros sabemos que el 95% de la población no vive económicamente como quisiera. No sé si lo sabemos, pero estadísticamente más o menos está por ahí el número. El 95% de la población depende de un laburo, de una fuente de ingresos. Si no va a trabajar, si no se esfuerza, si no hace lo que sea, no es que tiene libertad financiera, viven en abundancia y demás. O sea, si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, si no hay apertura de comercio, si no hay un profesional trabajando, es muy probable que el ingreso no le llegue. Entonces, ¿por qué es que la mayoría de la gente no puede lograr vivir en libertad financiera? ¿Será que el 95% de la población no quiere saber, o sea, no quiere vivir en libertad financiera, no le interesa la libertad financiera? Entonces, esa es, ¿no?, una de las preguntas. ¿O será que no tienen la información? ¿Sí? Y hasta acá podemos plantearnos si somos víctimas de nuestra situación económica o somos responsables, ¿sí? Me gustaría que abran los micrófonos, las cámaras. Yo le voy a pedir que conmigo sean lo más desordenado posible en estas capacitaciones, porque me gusta interactuar y me siento que estoy hablando solo y me pierdo. ¿Sí? Prefiero tener un poco más de interacción. Entonces, ¿ustedes creen que son víctimas o responsables? ¿Sí? Y lógico, la gran mayoría hoy que están educados y que ya dicen, no, somos responsables de nuestra situación porque nosotros tenemos que tomar el control de nuestras finanzas. Y es verdad, esa es la realidad. Pero también hay otra verdad, mucha gente es víctima. ¿Sí? ¿Por qué? Allá hay un arma de corta, Hugo. Exacto. Mucha gente hoy es víctima de una situación porque la educación que tienen no los forma, no les enseña acerca del dinero, no les enseña cómo pensar, cómo actuar, cómo manejar el dinero. Yo no sé si alguna vez alguno tuvo formación en la escuela y hasta le diría en la universidad sobre cómo administrarse personalmente con el dinero, cómo manejarse, cómo pensar a través del dinero. Entonces, la gran mayoría de la educación o la gran educación que nosotros tenemos acerca del dinero es lo que fuimos captando de nuestros padres, de nuestros conocidos, de los que escuchamos, de los que vemos, pero no es que tenemos una educación que alguien nos dice, bueno, vos con el dinero tenés que actuar así, tenés que pensar así, esta es la forma correcta de actuar. No, en realidad fuimos agarrando diferentes patrones en la vida y depende de lo que escuchaste, depende de lo que tocaste, es lo que se te fue creando en tu imagen, es ese patrón mental que vos tenés formado
con relación al tema del dinero. A nosotros no nos enseñan para decir, bueno, vamos a ser emprendedores, empresarios, el dinero es una herramienta que tiene que trabajar para nosotros. No, todo lo contrario. Nos enseñan que hay que esforzarse, que hay que trabajar duro, que hay que trabajar mucho, que hay que tener un buen sueldo, buscar un lugar donde estemos seguros para poder pensionarnos, jubilarnos y bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, todo ese cuento que ya lo venimos hablando hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos acerca del dinero? ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que aprendimos? Y que capaz hay que, sí, que el dinero es difícil de ganar, que hay que cuidar el trabajito, que sin, o sea, hay diferentes patrones que fuimos absorbiendo, ¿sí? Y detrás de todo esto hay algo que nos moviliza, ¿sí? Y es un sentimiento. ¿Y ustedes saben qué es lo que moviliza a la mayoría de la gente? A ver si a alguno le pega. Es muy fácil, probablemente por descarte alguno lo saque rápido, pero ¿qué es lo que moviliza a la mayoría de las personas con el tema del empleo o el tema del dinero? ¿Cuál es el sentimiento que la gente tiene detrás del dinero? Vamos, gente, abran las cámaras, los micrófonos, me estoy poniendo, corto la capacitación aquí se termina. No, ¿qué sentimiento creen que hay detrás del dinero? Ahí lo que nos animan es lo que te está escribiendo Miguel también. Perdón. Ahorita el chat, sí, por favor. Exactamente, gracias, Silvina. Bien. No tengo micrófono, qué sentimiento. Miedo, bien, Silvina. Bueno, buenísimo. Exacto, en realidad... ¿Cómo? La felicidad. Felicidad. Bueno, ¿ves? En tu patrón mental es fantástico que está asociado que el dinero da felicidad. Que también después lo podemos ir hablando y lo podemos ir desmenuzando eso, ¿no? Pero a la mayor cantidad de gente lo que lo impulsa es el miedo, ¿sí? Trabajan porque tienen miedo, cuidan su empleo porque tienen miedo, ¿no? Ya lo escuchamos, mejor pájaro en mano que 100 volando. O sea, mucha gente no se anima a ir por el otro 99% de los pájaros, que capaz te va mal y agarraste 5, pero preferís quedarte con uno, que es el seguro, ¿sí? Por eso mucha gente tiene miedo al empleo y terminan cayendo en esta trampa del conformismo y del miedo a perder el empleo, porque vos entraste a trabajar, empezaste a generar un ingreso, empezaste a generar gastos. Esos gastos que vos generaste ahora necesitas cubrirlos porque no son por única vez, sino que tenemos esa gran habilidad de endeudarnos a largo plazo, y sobre todo en un país como el nuestro. Por ende, nos convertimos en esclavos de nuestro propio trabajo, porque si perdemos el trabajo, no solamente que nos quedamos sin una fuente de ingreso, sino que también tenemos un problema a largo plazo, porque no tenemos cómo cubrir esas deudas, y nos terminamos convirtiendo en un esclavo de nuestro propio empleo. Entonces, empezamos a aceptar cosas que no nos gustan, empezamos a hacer cosas que no nos gustan, y ahí es donde vienen un montón de temas que empezamos a escuchar, que es todo un problema, que el dinero es un problema, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y atrás de ese miedo, o sea, atrás de ese trabajo, ese esfuerzo, todo, está el miedo a perder el trabajo, el miedo a no poder mantener la familia, y si ustedes buscan las estadísticas, se van a encontrar que más del 50% de las personas tienen miedo de llegar a la vejez y no tener el suficiente dinero, de no poder mantenerse, ¿sí? Cifras que las superan después, porque creo que la gran mayoría de los jubilados, al menos en Argentina, no pueden vivir con una jubilación o no estarían por arriba de la línea de pobreza con una jubilación. Entonces, ese es el miedo real que mueve a la gente. Y acá tenemos un gran problema, ¿no? Porque cuando nos movemos por miedo, ¿sí? Obviamente las decisiones que tomamos muchas veces no son las mejores. Y acá es donde tenemos que empezar a hacer algunos cambios, ¿no? En nuestra mentalidad. Empezar a cambiar eso que a nosotros nos mueve. ¿Sí? Para mí fue algo fundamental haber entendido, después de estar 400 millones de años escuchando cosas, que los ricos trabajan por un sueño, los ricos trabajan por un sueño, los pobres y la clase media trabajan por dinero, los ricos trabajan por un sueño. Lo escuchamos 25.000 veces, frases súper trilladas, perseguir tus sueños. El tema es que ¿quién le internaliza esa frase, verdad? La mayoría de la gente no trabaja por pasión. O sea, un gran porcentaje de las personas no trabajan por pasión. Y hasta capaz te diría que aceptan hacer una carrera, ejercen una carrera por pasión, pero terminan trabajando por plata. Porque ya después no lo hacen por vocación. Y muchas veces pasa con los médicos, por ejemplo. Yo tengo amigos que son médicos, que tienen la vocación de ser médicos, que les gusta, pero terminan trabajando 25 horas por día porque después necesitan plata. Entonces, ahí es donde viene un poco el tema de empezar a cambiar
¿no? Un poco el tema de la mentalidad. Ahora, si nosotros solamente queremos trabajar por dinero, perfecto. Sigamos con la educación formal, la educación de la escuela, la universidad, bárbaro. Ahora, si nosotros queremos empezar a aprender a trabajar por nuestros sueños, es muy probable que tengamos que cambiar la educación y que tengamos que ir a buscar esa educación en otros lugares. Porque, por ejemplo, lo que nos enseñó Seba, que son habilidades para poder administrar nuestro dinero y tener libertad financiera, no la aprendemos en la escuela, no la aprendemos en la universidad. Entonces tenemos que autogestionar nuestra educación. ¿Sí? Esperen que ahora se me... Ahí va. Bien. Dame un segundito. Ahí vamos. Muy bien. Ahora, ¿qué se necesita para salir adelante en los negocios y alcanzar la libertad financiera? A ver, alguno me puede ir tirando algunas cosas. ¿Qué necesitamos para tener éxito en los negocios? Ahora sí, abrí el chat, así que los puedo leer, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita un emprendedor, una persona de negocios para salir adelante en los negocios? Para tener libertad financiera, tener el éxito financiero y demás. ¿Qué creen que necesitan? ¿Qué habilidades necesita una persona? Educación, seguridad, formación, inteligencia emocional, experiencias, una meta. Bien. Podemos decir que también necesita habilidades un poco más duras, ¿no? Como tener, saber un poco de marketing, de negocios, entender un poco el mercado, disciplina, perfecto. Ahora, ¿por qué hay gente, ¿sí?, que tiene capaz todas esas cosas y no logra tener el éxito financiero? Hay gente que tiene un buen plan, hay gente que tiene disciplina, que trabaja todos los días, estudia, hay gente que toma la decisión de lanzarse y hacer las cosas, que capaz se educaron mucho, que tienen 1 o 2 carreras universitarias. Ahora, ¿por qué esa gente, ¿sí?, no logra tener el resultado? ¿Sí? ¿Conocen gente súper inteligente? ¿Sí? Acá lo tuve que corregir porque lo hacía en primera persona, se conocía gente más inteligente que yo, y obviamente hay un montón, pero ¿ustedes conocen gente inteligente que digan, wow, este tipo sabe un montón, esta chica sabe un montón, y que no tiene buenos resultados financieros? ¿Conocen gente que trabaje mucho, que se levanten temprano, que se acuesten tarde, o que sean súper disciplinados con su empleo, que vayan todos los días a trabajar, que tengan hasta 2 trabajos, ¿sí?, y que no tengan buenos resultados financieros? ¿Conocen gente buena? Porque muchos dicen, no, bueno, pero, no sé, si yo soy bueno, ¿por qué no tengo bueno? Justamente, ¿conocen gente buena? Gente que diga, este tipo se merece que le vaya bien en la vida, ¿sí? Entonces, si hay gente que sabe mucho, gente que estudia mucho, gente que trabaja mucho, gente que se merece que le vaya bien, ¿por qué esa gente no tiene resultados financieros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el secreto está en la mente, ¿sí? El secreto de que una persona pueda tener resultados financieros muchas veces está en nuestros patrones mentales, ¿sí? Y ahora vamos a ir desmenuzando esto. Acá, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, acá podemos ver que la falta de dinero no es un problema, ¿sí? No tener dinero no es un problema. Está lleno de gente sin dinero, con mentalidad de riqueza, y en poco tiempo lo recupera. La falta de dinero simplemente es un síntoma, ¿sí? Hay algo que hace que no tengamos dinero. Hay algo que nos limita a la hora de generar dinero dentro de nuestros patrones mentales, ¿sí? Entonces, vivimos en un mundo dual, ¿sí? Todo en el mundo lo separamos, siempre hay 2. Si hay oscuridad, hay luz. Si hay altos, hay bajos. Si hay flacos, hay gordos. Si hay con pelo, hay pelados. O sea, todo es, vivimos en un mundo dual, ¿sí? O sea, todo tiene... A ver, nunca fui... Exactamente, Pablo. Todo tiene, ¿sí?, 2 lados. Y el dinero no tiene la excepción. También hay leyes del dinero, ¿sí? Y así como hay leyes externas, que pueden ser claramente las que nos enseñó Seba, ¿sí? Es una receta, seguimos la receta, es una ley, ¿sí? Es una receta, o sea, seguimos la receta y el resultado es ese. Pero también hay leyes internas, o sea, si hay algo externo, también hay leyes internas, ¿sí? Muchas veces dice, bueno, mirá qué suerte que tuvo esa persona, estuvo ahí
Pero la realidad es que no basta estar en el lugar concreto, en el momento justo, porque la realidad es que tenés que ser la persona adecuada para estar en el momento justo, en el lugar correcto. Y fíjense que marqué la palabra ser, ¿sí? Porque hay muchísima gente que ha estado en las mismas oportunidades, que ha estado en los mismos lugares y no han visto el negocio que vieron otras personas. Porque esa persona que vio el negocio estaba preparado para eso. Esa persona que hizo el negocio de manera exitosa y otra persona no, es porque esa persona estaba preparada y la otra no. Muchas veces las oportunidades le llegan a muchas personas, sin embargo no todas tienen el resultado. Y la única ecuación que cambia es la persona que está ejecutando el negocio, ¿sí? Tu carácter, tu forma de pensar, tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que termina el nivel de prosperidad. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas vos, ¿sí? Es clave, o sea, yo creo que si una persona no crece, si una persona no cambia la forma de pensar, la forma de ver las cosas, muchas veces no puede hacer dinero, o no lo va a hacer, ¿sí? Puede tener un buen laburo, puede tener un buen empleo, puede tener un buen ingreso, ¿sí? Pero está ahí, o sea, es eso. ¿Por qué? Porque está programado para trabajar. En cambio, la persona que está buscando una prosperidad económica, que está buscando avanzar, como su foco está en otro lado, no hay algo que lo conforme, algo que lo llene, o sea, su foco está siempre en ir a buscar algo más, está en aprender cosas nuevas, buscar cosas nuevas, seguir avanzando, hasta que en una la pega, y no es suerte, es que estuvo enfocado constantemente en querer alcanzar algo. Bien. ¿Sí? Ahora, todos podemos decir que tenemos como una especie de termostato financiero, ¿sí? Y esto yo lo he visto mucho en los negocios que fui haciendo con el tema, sobre todo redes de mercadeo. O sea, si una persona está acostumbrado a ganar 10 en su empleo, en su vida, y está súper amoldado a ese ingreso, es muy probable que en algún negocio o en algo que intente hacer, no le cueste llegar a ese número, ¿sí? Porque ya es un número como que ya lo tiene acomodado en su cabeza. O sea, yo estoy acostumbrado a 10, ganarse 10 por otro lado también podría ser algo relativamente normal, porque es el número que está acostumbrado, o sea, que para él es un número que él lo puede alcanzar porque ya lo tiene de alguna manera, ya lo logró, entonces es un número alcanzable, ¿sí? ¿Qué pasa cuando de repente esa persona comienza a ganar más dinero y su desarrollo, su crecimiento, su creencia no acompañaron ese gráfico de crecimiento? O sea, el dinero fue así y su desarrollo personal fue así. Lo más probable es que su ingreso caiga, que pase algo, no importa qué. Algo va a pasar que va a hacer que su ingreso baje y que su ingreso vuelva al termostato a donde él tiene plantado ese ingreso, ¿sí? Entonces, es muy probable que una persona trabaje mucho, se esfuerce mucho, gane dinero y de golpe, ¡pum!, vuelve para atrás. Y termina nivelando en el punto donde está su termostato financiero. Ahora, nuestra función es trabajar para que ese termostato financiero se eleve, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo ahora voy a hablar un poquito de ese tema, pero lo voy a hablar después. Por ejemplo, hay personas que ganan la lotería, ¿sí? Y en cuestión de un tiempo vuelven a estar igual de pobres que antes, es decir, pierden casi todo el dinero. Hay personas que reciben herencias y terminan perdiendo su dinero, ¿sí? O sea, fíjense que hay muchos casos de gente, tal vez algunos fueron tan ricos que no llegaron a gastarla, ¿no? Pero se supone que si yo heredo, no sé, si mi papá hizo una fortuna y yo la heredo, yo debería poder hacerla crecer, y es muy probable que en muchos casos, si ustedes se ponen a investigar, los hijos de millonarios terminen gastando la fortuna que hicieron los padres, y son muy pocos los que la hacen crecer o los que la reproducen, ¿verdad? O sea, la gran mayoría o la gastan o no la llegan a gastar de tanta que tienen, pero no la hacen crecer, ni siquiera la pueden mantener, o sea, la hacen decrecer, ¿sí? Entonces, mismo capaz si una persona recibe una herencia buena, no hablamos de hijos de él, sino que vamos a suponer que hay una persona que recibe una herencia, lo mismo, capaz ganó un montón de plata, pero siempre a la larga va a volver a su estado inicial, ¿sí? Y por otro lado, las personas que tienen un termostato financiero alto,
que están acostumbrados a un estilo de vida, que están acostumbrados a un ingreso alto, que son exigentes para su vida, para sus ingresos, puede ser que fundan financieramente hablando, pero mentalmente son ricos y no tardan mucho tiempo en volver a recuperar su fortuna. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a eso y porque su termostato financiero los va a llevar a donde están acostumbrados. Entonces, tenemos el caso de Trump. Trump, si no me equivoco, fundió o quebró, pero quebró 2 veces, con números que tal vez para nosotros serían vidas y vidas de trabajo, y sin embargo las 2 veces repuntó la quiebra y se volvió a ser millonario. O sea, una persona que está preparada mentalmente para esas cosas no tiene problema en volver a recuperar, ¿sí? En volver a salir adelante, porque ya tienen habilidades, ya se convirtieron en una persona de $1 millón. Por eso hay una frase que dice, el millón más difícil es el primero. Porque una vez que vos aprendiste a ganarte $1 millón, puedes ganarte un montón más. Pero lo difícil es convertirse en la persona del millón. Una vez que llegaste al millón, por más que lo pierdas, es muy probable que lo puedas ganar de vuelta, porque ya estás preparado, porque sos una persona que aprendió a hacerlo y no le costaría volver a hacerlo. Le llevaría un tiempo, sin duda, pero no le costaría volver a hacerlo. Y después había una frase, no me acuerdo ahora, me parece que era Jean-Paul Getty también, que él decía que si se repartiera la riqueza mundial, o sea, si se repartiera toda la plata del mundo en cantidades iguales, no tardaría más de 5 años en que el dinero vuelva a las mismas manos, es decir, el 20% de la población termine siendo más rica que el 80%. ¿Y esto por qué es? También, justamente por lo mismo, porque hay gente que está preparada para recibir dinero, mientras hay gente que está preparada para alargar el dinero. O sea, hay gente que no sabe generar, hay gente que lo único que saben es gastar, no tienen esa educación, no tienen esa mentalidad, ¿sí? Ahora, acá hay un punto también, ya creo que acá es uno de los puntos más importantes, que es, ¿qué es lo que aceptás vos para tu vida? ¿Sí? ¿Cuál es tu parámetro mental? Porque muchas veces está ahí, no, yo me conformo con esto, con un poquito, trabajito, mi sueldito, comprar mi casita. O sea, ¿qué es lo que vos exigís para tu vida? Porque creo que ahí es una de las claves más importantes. ¿Qué es lo que vos pedís? O sea, cuando estás hablando, cuando pensás en hacer un negocio, decís, bueno, voy a comenzar con tal negocio y voy a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Hasta dónde apunta a llegar? Porque muchas veces tiene que ver eso con nuestro nivel de creencia. Entonces, es muy probable que capaz diga, bueno, no, yo ya llegando a X número estoy contento, y hablemos con otra persona y ese X número le parece demasiado poco y esté dispuesto a hacer 20 veces más que ese número. Ahora, ¿por qué uno está dispuesto a trabajar por 20 veces más y uno se conformaría con uno solo? Y la realidad es la autopercepción que tiene esa persona sobre él, la exigencia que tiene sobre él, ¿sí? La realidad, ahí abajo dice, tiene que ver esto con tu potencial, y la realidad es que no. O sea, vos tenés el potencial de alcanzar el nivel que vos quieras alcanzar, pero sí tiene que ver con la limitación que vos mismo te pongas. Entonces, vamos a empezar a tomar un poco de conciencia sobre cómo pensamos, cómo nos relacionamos con el dinero. Si nosotros sembramos o plantamos un árbol, ¿sí? El árbol nos va a dar un fruto, ¿verdad? Nos va a dar una fruta, lo que fuese, una cosecha. La realidad es que la cosecha que da el árbol va a depender de la semilla que nosotros plantemos, ¿sí? Y la realidad es que si yo te planteo un árbol de manzanas y quiero tener una pera, por más que arranque la manzana y la pinte de amarillo, no va a dejar de ser una manzana y no va a pasar a ser una pera, porque es una manzana, porque yo planté manzanas, ¿correcto? Si yo quisiera tener un árbol de peras, es muy probable que lo que tenga que cambiar es la semilla, ¿sí? Entonces, es increíble cómo la mayoría de las personas ponen foco únicamente en el mundo físico, ¿sí? Acá se me corrió el PPT, hay un error, ¿sí? Es mundo, si lo quieren anotar, es mundo emocional, mundo espiritual, bueno, es mundo mental, mundo emocional, mundo espiritual y mundo físico, ¿sí? La mayoría de la gente hace foco en el mundo físico,
¿sí? Cuando la realidad, el mundo físico, es un reflejo del mundo espiritual, del mundo mental y del mundo emocional. Si nosotros queremos cambiar el mundo físico, queremos cambiar la realidad tangible, lo que hay que cambiar son esas cosas que no se ven. Por eso la mayoría de los emprendedores muchas veces trabajamos un montón, dedicamos muchísimas horas a desarrollar un negocio, trabajamos fuertísimo, vamos de un lado para el otro, nos movemos un montón, nos la pasamos leyendo, nos la pasamos escuchando audios, y siempre seguimos igual de quebrados, tal vez en un principio, ¿no? No ganamos dinero, ese dinero que ganamos por lo general no se ve porque lo volvemos a utilizar para el negocio. Entonces, durante mucho tiempo hay un trabajo muy fuerte que no es visible al mundo físico, y tenemos muchos cuestionamientos de afuera, ¿no? Pero te vas todo el día y al final no haces nada, no ganas nada, te la pasás trabajando, que te haces el empresario, que bla, 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 te empiezan a dar, te empiezan a dar, te empiezan a dar, pero el cambio real que nosotros estamos teniendo es un cambio interior, porque estamos aprendiendo nuevas cosas, estamos aprendiendo nuevas habilidades, estamos capacitándonos con cosas nuevas, y ningún cambio pasa de un día para el otro. Ahora, ¿te van a dar? Sí, sin duda, o sea, te empiezan a criticar porque, lógico, el resultado físico no se ve. Y de golpe, en algún momento de tu vida, en una cuestión de tiempito, el resultado económico se te dispara. ¿Y qué es? ¿Que justo en ese momento tuviste suerte? No, la realidad es que se te disparó ese resultado económico porque venía un proceso de tiempo donde se venía trabajando, y ese es el momento donde estabas listo para poder tener la parte económica. Yo comencé, el otro día estaba revisando, y ahora les voy a mostrar algunas cositas, estaba revisando, creo que comencé allá por el año 2009, tal vez por el 2008, que empecé con el tema de la lectura, que empecé con el tema de las capacitaciones, y me llevó años, pero cuando hablo de años, estoy hablando por lo menos arriba de 10 años, comenzar a ver un poco la parte económica favorable. Pero cuando hablo de verla favorable, estoy hablando que tenía plata a favor y no en contra, ¿sí? Porque la mayoría de las veces estaba en negativo. Me llevó casi 10 años o más empezar a tener un saldo con el dinero positivo, hasta que en un momento para el otro, en un año, pasé a ganar 20 veces lo que ganaba en mi trabajo. Ahora, fueron casi 13, 14 años de carrera en la cual yo venía estudiando, venía trabajando, venía haciendo negocios en paralelo. O iba para un lado, iba para el otro, un curso, viajaba a un lado, viajaba al otro, iba para un lado, iba para el otro, cambiaba otro negocio, aprendía otra cosa, y fueron años y años haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, prácticamente sin tener una retribución económica, ¿sí? Y esto que capaz a mucha gente le llevaría 1 o 2 años, a mí me llevó 13 o 14. ¿Por qué? Patrones mentales, más adelante los vamos a ver. Tal vez a otra persona en 2 o 3 años pasa ese proceso y tiene los mismos resultados que yo tuve en 13. Ahora, durante ese tiempo me dieron machaque sin parar, porque lógico, me la pasaba trabajando, me la pasaba estudiando, reuniones acá, fotito allá, pero nunca tenía los resultados económicos, ¿no? Y las cargadas no tardaban en llegar, y todas esas cosas, hasta que de un momento para el otro, ¡pum!, aparecen los resultados económicos. Y no fue magia, no fue algo que decís, ¡oh, qué suerte, tuve un golpe de suerte! Fue justamente muchos años de estar trabajando en el mundo mental, en el mundo espiritual, en el mundo emocional, que obviamente sí, me falta un montón de cosas para avanzar. Eso es lo lindo de esto, nunca paramos de crecer, hasta que en algún momento en el mundo físico se empezó a hacer un poco más tangible los resultados de los aprendizajes. A ver. Bien. Entonces, tenemos que entender que vivimos en un mundo de causas y efectos, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros hacemos, todo tiene un resultado. Todo acto tiene un resultado, toda decisión que tomamos tiene un resultado. Inclusive, cuando no decidimos hacer nada, estamos tomando una decisión, que es no hacer nada. Entonces, todo lo que nosotros vamos haciendo, todas las decisiones que vamos tomando, tiene un efecto. Por eso es muy importante tomar decisiones. Y una de las habilidades más importantes, dice Robert Kiyosaki, que tiene que tener una persona, es la habilidad de tomar decisiones. Porque tomar decisiones es lo que te va a hacer que tengas mejores resultados, que puedas agarrar los negocios a tiempo, que puedas, no dejes pasar oportunidades, es la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo, absolutamente todo, tiene una consecuencia. Y en las finanzas es lo mismo.
Para que nosotros hoy no tengamos plata, tuvimos que estar haciendo algo o haber tomado decisiones atrás que nos llevaron a estar en el lugar donde estamos hoy. Ahora, si yo realmente quiero tener dinero de acá a 1, 2 años, 5 años o a la fecha que me ponga, tengo que tomar decisiones que me lleven a ese lugar. Entonces, si Seba, por ejemplo, nos dio un plan, una receta para aplicar financieramente, tengo que agarrar la receta y empezar a aplicarla. ¿Va a ser la magia de un día para el otro? No, claramente que no. O sea, no es que decir, bueno, ya está, me ahorré 3 pesos, ya hice, ahora sí, tengo mis ahorros de emergencia, tengo mis inversiones, destino una parte a inversiones más riesgosas y más rentables, ¿y qué? ¿Ya está? No, no va a pasar. Eso es un proceso de tiempo, de actos repetidos que van a llevar a un resultado, ¿sí? Pero es una decisión. O sea, nosotros tuvimos una decisión y tenemos una consecuencia. Ahora, la falta del dinero, recuerden, no es un problema, es un síntoma. Estuvimos tomando decisiones equivocadas, por los cuales hoy hacen que perdamos nuestro dinero, que no lo tengamos, que no lo sepamos almacenar. Y hay un montón de problemas. Hay gente que no tiene problema en generar dinero, pero sí tiene problema en retenerlo. Hay gente que no sabe generar dinero. Hay gente que ni siquiera sabe que se puede generar más dinero, o sea, que es lo que, o sea, ni siquiera tienen la amplitud mental para decir, bueno, yo tengo la posibilidad de generar más, sino que están cegados con esto lo que me tocó, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hagamos trae un resultado, ¿sí? Todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros actuemos, va a traer un resultado. Por eso es muy importante que empecemos a tomar conciencia. Tenemos que saber bien qué estamos pensando, cómo estamos pensando. Tenemos que plantearnos de qué manera me estoy comunicando con la vida para poder tener resultados diferentes, ¿sí? Hay que comenzar a cambiar la forma de pensar y las declaraciones es uno de los secretos más poderosos. Esto acá, capaz que alguno que sea un poco más, que diga, bueno, esto es medio, ¿no? Que se siente medio tonto, o no, que boludo esto de andar repitiendo cosas o hacer declaraciones. Y está bien, te lo creo y te respeto. En realidad no te lo creo, te respeto. Yo tengo la experiencia de que para mí hacer declaraciones es algo que puede cambiar rotundamente tu mente. Y no es que tengo o sea, no es que lo leí en un cuentito, en un libro, lo vi en un video o me lo contó alguien. Es una experiencia propia. O sea, yo tuve que trabajar muchísimo con mi cabeza, tuve que luchar un montón para poder hacer cambios y que me los crea, ¿sí? Porque acá viene una de las cosas que yo aprendí a lo largo de este tiempo, que no sé si lo van a encontrar en algún libro, así que esto creo que es lo único de mi autoría personal. No basta con hacer esto de, veo la ley de la atracción y me mentalizo y repito y... No, la realidad es que no basta. Tampoco basta, como dicen en algunos lugares, ¿no? Con mentalizarse, visualizarse y trabajar duro para alcanzar eso. Está buenísimo, pero falta algo más, que es creértela. Porque si vos no te creés que te lo mereces, no vas a llegar a nada. Porque hay un mensaje que es incompatible entre lo que vos deseás, lo que estás haciendo, pero lo que realmente internamente creés. Porque yo puedo decir, yo me voy a hacer rico, voy a tener libertad financiera, y empiezo a emprender, y empiezo a hacer trabajo, y empiezo a hacer negocios, y todo, y lo repito, y pongo fotitos en las paredes, y toda la pelota, pero de golpe, el resultado no aparece. Y cuando hago una evaluación fría, y en soledad, y me pongo a pensar, lo único que tengo que evaluar es si todas esas cosas que yo dije, si todas las acciones que hice en realidad iban en concordancia con lo que yo siento realmente. Por eso acá, tal vez estaría cuestionando a uno de los más grandes de la educación financiera, que para mí es Juan Diego Gómez. Juan Diego Gómez habla de saltos cuánticos, ¿no? Es decir, ¿por qué avanzar de a poquito si podemos dar saltos cuánticos? Y está buenísimo el tema de dar saltos cuánticos, ¿no? Y a quién no le gustaría crecer a pasos agigantados, pero la realidad es que para poder crecer a saltos cuánticos tenés que estar preparado en tu cabeza para dar pasos cuánticos. Si tu crecimiento, si tu creencia mental está en que podés ganar 10, por más que vos digas, no, voy a dar un salto cuántico, voy a ganar 100, la pinga vas a ganar 100. O sea, no vas a llegar ni en pedo a los 100,
porque la realidad es que vos no te la estás creyendo. Para poder dar ese salto cuántico y pasar de 10 a 100, lo que necesitas es creértela. Y muchas veces, para poder llegar a ese nivel de creencia y poder dar un salto cuántico, necesitamos tener pequeñas victorias personales, ¿sí? Si yo estoy acostumbrado a un ingreso de 10, digo, bueno, me voy a ganar 1000 extras. ¿Lo puedo hacer? Y sí, puta, gano 10 acá, no puedo ganar 1000, gané 1000, buenísimo. Y me pongo otra, y ahora si gané 1000, puedo ganar 2000, buenísimo. Y me pongo a trabajar para llegar a los 2000. Entonces, si ya gané 1000, ¿me creo que puedo ganar 1000 más? Claro que sí. Si ya gané 1000, ¿por qué no voy a poder ganar? Y entonces voy a los 2000 y trabajo para llegar a los 2000. Cuando llego a los 2000, digo, wow, llegué a los 2000, puedo hacerlo, aprendí a hacerlo, ahora voy a apuntar a los 4000. ¿Sí? Y así vas creciendo. Entonces, en ese momento, cuando vos apuntás de 10 a 100, la distancia es tan grande que es muy probable que no te la creas y que nunca llegues y que abandones en el camino. Pero cuando vos apuntás a ganarte 1000, es muy probable que te la creas, que no te cueste tanto y que lo hagas, y ahí empezás a avanzar. Y va a llegar un momento que de 4 pasaste a 8, de 8 pasaste a 16, de 16 a 32 y cuando te querés acordar llegaste a los 100. Pero es muy difícil, si tu creencia no acompaña, poder pasar de 32 a 64 o pasar de 10 a 100. Es muy difícil. Sin embargo, es muy fácil capaz pasar de 50 a 100. Porque tu cabeza está preparada para eso. Entonces, eso es algo que para mí es súper importante entenderlo, porque a veces yo veo gente que se pone metas espectaculares, o sea, ¿a quién no le gustaría vivir esas vidas de sueños? ¿No? Se ponen fotos de yates, islas, una libertad financiera, un ingreso de $100.000 mensuales, 10.000 millones de dólares en el banco, espectacular, hermoso, fotos de playas y Rolex y bla, 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 bla. Ahora, todo eso que vos tenés pegado en fotos, ¿realmente te lo crees? ¿Realmente sentís que te lo mereces, que te pertenece? Eso es una disrupción mental que hay muy fuerte. Porque para poder alcanzar esas cosas, de vuelta, no basta con visualizarlo, no basta con trabajar, basta que te lo creas. ¿Sí? Así que, a ver, voy a leer un mensaje para poder continuar. Muy importante, sí, muy bien. Bueno, entonces, vamos a continuar. Analizando tu patrón mental, ¿sí? Los pensamientos te llevan a los sentimientos. Los sentimientos te llevan a las acciones y las acciones te llevan a los resultados, ¿sí? Pensamos, así como pensamos, generamos un sentimiento y ese sentimiento nos lleva a hacer una acción y esa acción nos trae un resultado. ¿Qué pasa? Cuando hay, fíjense acá, cuando hay nosotros pensamos que vamos a ganar 10, pero en realidad no sentimos que vamos a ganar 10. Nuestras acciones van a ser para ganar menos y el resultado va a ser más chico. Cuando los pensamientos y los sentimientos se acompañan, eso sí genera una acción más poderosa que te lleva a un resultado más grande. Ahora, tu patrón financiero consta principalmente de tu información o programación que recibiste especialmente cuando eras chico, ¿sí? Y acá en la fórmula se agrega algo más, que es esto que estábamos hablando del tema del patrón mental, que es el tema de la programación, ¿sí? Y acá es donde nos cambia la fórmula a todos. ¿Por qué? Porque tal vez lo que Sebi logra en 5 años, a mí me lleva 10. ¿Y por qué? Y porque mi patrón mental es diferente al de Seba, entonces yo tengo que trabajar distintas cosas o más cosas que Seba. En definitiva, todos tenemos un patrón mental, una programación hecha sobre el dinero, previo, que tal vez ni siquiera éramos conscientes que la estábamos teniendo, ¿sí? O sea, por eso a lo primero arranqué, ¿somos víctimas o responsables? O sea, es una gran cuestión. Hoy podemos decir que somos responsables, y sobre todo después de estas capacitaciones. Porque ya estás o sea, vos ya sabés que hay cambios que tenés que hacer. Ahora es tu responsabilidad hacer los cambios o no. Pero al comienzo, sin darnos cuenta, fuimos creando patrones mentales, y más chicos somos de edad, menos cuestionamos esos patrones. Entonces lo que nosotros veíamos por ahí era algo normal, era algo que estaba bien, y eso nos fue generando un patrón, nos fue generando nuestra personalidad, y crecimos siendo de una manera, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos cambiar, ¿sí?
¿Y por qué lo debemos cambiar? Y es muy simple, porque si no todos seríamos ricos. O sea, si ninguno de acá tuviera problemas con el dinero o tuviera alguna relación media rara con el dinero, estaríamos todos en libertad financiera, en abundancia y demás, ¿sí? Si hay algo que nos está trabando en llegar a eso, es que porque justamente hay algo que nosotros tenemos que evaluar y cambiar, ¿sí? Entonces la programación lleva a cómo pensamos, porque pensamos en base a lo que conocemos. Y eso va a generar un sentimiento, la acción, y nos va a llevar al resultado, ¿sí? Acá les voy a pedir que tomen lápiz y papel, que se pongan para tomar nota. Necesito a ver si me hacen un ok, si me dicen tengo lista, tengo lápiz, tengo papel, algo. Estamos bien. No veo muchas cámaras porque tengo todo esto bien. Joyita, bárbaro. Bueno, me imagino que sí. Y el que no, lo puedo ir haciendo después. Entonces, vamos a empezar a analizar un poco el tema del patrón mental, ¿sí? Ahora, vamos con que, o sea, hay tres modelos, ¿sí? Tenemos la programación verbal, ¿sí? De vuelta, cuando nosotros fuimos chicos, recuerden esto, no teníamos, no cuestionábamos las cosas, o sea, más chicos somos, tenemos menos juicios a cuestionar las cosas. Entonces, lo que nosotros veíamos, lo que nosotros nos decían, lo que nosotros escuchábamos, lo que nosotros vivimos, para nosotros era eso. Esa era nuestra verdad, nuestra realidad, ¿sí? Por eso es tan importante el entorno, por eso es tan importante la educación de un chico, sobre todo a los primeros años de edad. Porque lo que captan es lo que los va a formar, o sea, queda impregnado en su patrón, en su subconsciente, es un patrón mental. Entonces, dentro de lo que es la programación verbal, ¿qué cosas oías cuando eras pequeño? ¿Sí? ¿Qué cosas escuchaste, no? Por ejemplo, frases trilladas, ¿no? Como los ricos son malos, el dinero es malo, si no estudias, nunca vas a tener nada, si no tenés un título no sos nadie, tener dinero es un problema. Hay un montón de cosas que uno puede ir escuchando, ¿sí? Por la vida, o vivencias que pudiste haber tenido, pero ahora nos vamos a enfocar únicamente en esto. Cosas que escuchaste, cosas que te dijeron, cosas que escuchaste de tus papás, ¿sí? Que tal vez las personas que tienen dinero lo tienen porque estafan a otros, o el que es rico porque la realidad es que le está sacando a otro, ¿no? Esas cosas de escasez mental tremenda, porque si hay alguien en este, o sea, y perdón, ¿no? Me voy a meter un poquito, capaz voy a mencionar algún temita, pero si hay alguien en un país que vive en esa mentalidad, es el argentino. En Argentina, el que es rico porque estafó a otro, nunca es rico porque hizo un trabajo diferente. Nunca es rico porque se merece ganarse la plata. Y si alguien tiene es porque otro no tiene. Por ende hay que sacarle el que tiene. O sea, vivimos en un nivel de escasez mental tremendo. Entonces, ¿qué cosas escuchaste? ¿O qué cosas te dijeron alguna vez? Pero sobre todo remontate a cuando eras chico, no ahora, ¿no? Porque ahora estamos llenos de esa información, pero ya somos grandes y la podemos esquivar, la podemos filtrar. Pero cuando éramos chicos, ¿qué cosas escuchaste que te marcaron con respecto al dinero? Entonces, el primer paso para empezar a cambiar esas cosas es tomar conciencia, ¿sí? Te voy a pedir, tal vez, si se te ocurre, si se te viene, si no, el ejercicio lo puedes hacer después, tranquilo, en soledad, y con vos mismo, ¿no? Te voy a pedir que escribas en el papel alguna afirmación acerca del dinero que hayas escuchado de cuando eras chico, ¿sí? Alguna afirmación que escuchaste acerca del dinero, o de la gente rica o algo así, que te haya afectado de manera negativa, ¿no? Te voy a pedir que lo anotes, mientras voy a leer los mensajes. Es político narco, fija, esa no falla. Sí, ¿no? Hay como ciertas cosas, esos comentarios dañinos de si tiene plata es narco, político, y si es mujer es porque anda con alguien que... Esos pensamientos, ¿no? de la gente. Entonces, te voy a pedir que escribas una afirmación que hayas escuchado cuando eras chico, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo tenía acá... Miren, les voy a mostrar algo de esto, ya que estoy acá. Yo pensé que Seba es el único que lo iba a poder recordar esto, pero la realidad es que justo encontré que tiene fecha, así que lo voy a mostrar. Miren. Fíjense que el sellito ese dice 2012. En esa fecha fue cuando hice el ejercicio de este libro, del libro este, y lo encontré acá, mientras estaba leyendo un poco para hacer la capacitación.
Y realmente son cambios que tuve que hacer. Y estaba leyendo esas cosas, ¿no? De que los ricos son garcas, de que la plata es un problema, y tuve que cambiar un montón de cosas. Yo vivía, en mi casa era una mentalidad de escasez a nivel a maestría, ¿no? O sea, mi mamá tiene una maestría en quejas, y que siempre es difícil, es durísimo ganar dinero. Entonces yo tuve que hacer muchos cambios en ese tema, y es algo que vengo trabajando hace muchos años. Y justamente ese papelito lo tengo desde el año 2012. Casi 10 años que tengo eso ahí anotado. Entonces, espero que hayan anotado alguno. Si hay alguien que la quiera compartir, espectacular. Si la quieren mandar por chat. La afirmación escuchada del chico, el ahorro es la base de la fortuna. Ok, los ricos son avariciosos. Bien, ahí tenemos una, por ejemplo. Los ricos son avariciosos, ¿no? O sea, que tienen avaricia. Ahora, el hecho de que un padre te diga que los ricos son avariciosos, es muy probable que vos no quieras tener avaricia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos sos una persona rica, tu mamá o tu papá, el que te lo haya dicho, va a pensar de vos que sos avaricioso, ¿sí? Y aunque no lo crean, muchas veces las emociones le ganan a la lógica. Porque hoy podemos ser grandes, hoy hay gente que es grande y que diga, qué boludo eso que decía mi viejo, ¿no? O sea, mirá si voy a dejar de ser rico porque él piensa que soy avaricioso. La realidad es que esa es la lógica. Pero mucha gente elige descartarse el dinero, no tener riqueza, porque no quieren tener ese sentimiento de que los padres piensan de que tiene avaricia, ¿sí? Fíjense qué importante que son cosas que capaz uno las piensa y dice, qué boludez, pero la realidad es que cuando uno profundiza en la cabeza, se va encontrando con ciertas cosas que a medida que las vas liberando, te das cuenta que tenés otra relación con el dinero. Entonces, el segundo paso, o sea, el primer paso es la conciencia, ¿no? O sea, tomar conciencia de que hay algo que yo escuché, alguna cosa que me afectó con relación al dinero, ¿sí? La segunda parte de esto es la comprensión. Para tener dinero es necesidad exactamente. Por ende, yo no tengo una carrera, o sea, no tengo un oficio, o sea, yo no tengo nada, no tengo un título, por ende soy un fracasado y nunca voy a poder tener dinero, ¿sí? Y es así que la sufrí, porque decidí abandonar todo tipo de estudios. No se lo recomiendo, estudien si les gusta, pero en mi caso abandoné todo tipo de estudios, fui la oveja negra de la familia y claro, me cuestionaban como era el vago, el que no quería hacer nada, y bueno, ahí estamos hoy. Podemos medir resultados con quien venga a cuestionar. Así que bueno. Entonces, el segundo paso, gracias, Eva, cómo te quiero, pero peludo, boludo. Comprensión. Escribe cómo crees que hasta ahora te han afectado esas afirmaciones. Entonces, en el segundo paso, o sea, el primer paso es detectar qué es lo que escuché que me afectó, ¿sí? ¿Qué es lo que escuché que me pegó, que me afectó para relacionarme con el dinero? El segundo paso es comprender, ¿sí? ¿Cómo te afectó eso? Es entender que eso que escuchaste, a ver cómo te afectó. ¿Cuál fue tu relación en base a eso que escuchaste? Y cuando puedas desarrollar eso, bueno, ahí tenemos una frase, iba a llegar a ese punto, que es más fácil, yo no me acordaba la frase textual, pero lo iba a mencionar, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que el rico entre en el mundo de los cielos. Fíjense que a veces la religión también te parte con el tema de creencias. O sea, muchas veces las religiones te sacuden. Fíjense la diferencia. ¿Por qué la mayoría de la gente judía tiene más dinero y el católico es más pobre? En comparación, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la estructura mental. Porque para el judío, tener plata era tener vida. Porque si un judío en la época de Hitler no tenía guita, era pollo. O sea, era fundamental para ellos. O sea, tener plata para ellos era poder salvar su vida y la de su familia. Para un cristiano, tener plata es un sinónimo de avaricia, o sea, te enfocás en el mundo, o sea, no es espiritual. ¿Se entiende? Y es todo lo contrario. O sea, y cualquier persona que lee la Biblia, en realidad, se da cuenta que si hay algo que tenemos que hacer, es justamente explotar nuestros talentos, no suprimirlos y vivir en escasez.
O sea, la Biblia no habla de que una persona tiene que vivir en escasez. Al contrario, la Biblia está hablando de que tenés que vivir en abundancia. Sin embargo, nos enseñan todo lo contrario. O sea, nos tienen adoctrinados de una manera bastante dura. Entonces, quiero seguir con esto porque si no, se nos va a hacer muy tarde. Una vez que comprendemos cómo nos afectaron esas cosas, ¿sí? Tenemos que encontrar una disociación, o sea, lo tenemos que separar de nosotros. Entonces, ahí tenemos que leer estas preguntas y hacer una evaluación. ¿Te das cuenta que en estos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son vos? O sea, eso que vos escuchaste no forma parte de tu anatomía. O sea, no es que porque vos escuchaste eso o te dijeron eso, estás condenado a hacer eso. Hay que entender que esas cosas las podemos soltar. No te corresponden a vos, no son tuyas. Fue algo que vos escuchaste, algo que te dijeron, pero que en realidad no te corresponden. ¿Sí? Ahora, ¿te das cuenta que en el momento presente tenés la opción de ser diferente? Y es acá donde viene la decisión de cambio. Entonces, sí, puta, la verdad que mi relación con el dinero fue una cagada. Toda mi vida me pasé escuchando que si me tenía que esforzar, que era difícil ganar plata, y eso me pasó a mí, por eso lo digo tanto, que es re difícil ganar plata, es todo un sacrificio, ay, toda la mierda esa, o sea, es un sacrificio poder ganar plata, vivir bien, que esta es la vida que me tocó y que bla, 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 ¿no? Ese vómito de escasez. Entonces, cuando vos entendés de que vos no sos eso, a mí me llevó 13 años laburando, y Seba sabe, yo me iba, les juro, yo vivo, ustedes, los que me conocen saben, vivo en zona sur, o sea, bastante lejos de todo, y capaz yo hacía 2 o 3 horas de viaje, volvía a mi casa a las 12 de la noche, me levantaba a las 3 de la mañana para ir a trabajar, mi vida era un sacrificio. ¿Por qué? Porque crecí con eso. O sea, crecí que para ganar plata me tenía que esforzar un montón y tenía que sufrir. Y literal, lo sufría. Entonces, me costó mucho separarme de eso. Me costó mucho entender que eso no es así, que al contrario, es todo lo contrario. O sea, ganar dinero es mucho más fácil y más relajado de lo que yo pensaba. Pero me costó un montón y hasta que pude soltar eso, no empecé a ganar dinero. Y me llevó tiempo, estuve psicólogo, estuve con coach, o sea, fue un cambio, pero tremendo que tuve que hacer. Pero más tiempo me llevó a darme cuenta del problema. Por eso es muy importante autoevaluarse todo el tiempo cómo nos estamos relacionando con el dinero. ¿Sí? Y una vez que nos disociamos de eso, ¿sí? Empezamos a declarar que lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y mi prosperidad. Entonces, ya basta de esa mierda. ¿Sí? Basta de, no me corresponde, nací así, no sé, naciste pobre y te vas a morir pobre, y bla, 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 bla. Nada, ni mierda de eso. Lo que oíste acerca del dinero no es necesariamente cierto. O sea, todo eso que te dijeron no tiene, o sea, ¿quién te lo dijo? ¿Qué resultados tiene la persona que lo dijo? ¿Me entendés? Y ahí empezás a evaluar, pero hacelo en conciencia. Te tocó escucharlo de chico, no tenías la capacidad de poder discernir, la capacidad de poder filtrarlo, la capacidad de poder alejarte de esa idea. Hoy la tenés. Sacá flote eso que te está perjudicando y eliminalo. ¿Sí? Vamos a la otra. Pues si no, nos vamos a tardar mucho. Entonces, el modelo de referencia. ¿Qué veías cuando eras chico? ¿Sí? Entonces, el comportamiento que tenían las personas sobre el dinero, las personas que estaban cerca tuyo sobre el dinero, ¿sí? Nosotros tenemos algo que son neuronas espejo. Cuando nosotros estamos cerca del dinero, o sea, cerca del dinero, cuando nosotros estamos cerca de alguien, tendemos a copiar a esas personas. Y sobre todo, cuando somos chicos y admiramos a las personas que tenemos. Cuando tu héroe es tu viejo, tu mamá, tu hermano mayor, tus amigos, el colegio, cuando empezás a crecer, tus maestros. Entonces, esas personas que nosotros empezamos a admirar de chicos, y empezamos a generar neuronas espejos, empezamos a comportarnos y actuar como ellos. Entonces, ¿qué comportamiento vivenciaste que te afectaron en tu economía? O sea, que te afectan en tu relación con el dinero, ¿sí? Tenías tus papás que eran compradores compulsivos, tu viejo que eran demasiado tacaños, que no querían largar un mango, que siempre era la queja de que no tengo plata, de que vos querías algo ahí, no tengo plata, ¿sí? Eso es, o sea, esa relación que vos tenías, ¿no? Con alguien, o sea, que vos veías cómo actuaba alguien con respecto al dinero.
invertían sin controlar los riesgos, ¿no? O sea, eso, pobre mi hijo ahí va a tener que trabajar en esa parte. Entonces, o sea, ¿qué cosas nosotros vivenciamos que nos pudo haber afectado con respecto al dinero? Entonces, esto de vuelta, es importante que tomemos conciencia, empecemos a pensar y detectemos qué vivimos nosotros, o sea, qué modelo tuvimos, ¿sí? Yo siempre lo digo con el tema de mi mamá, que es el caso que acabo de decir, el esfuerzo por poder ganar, ¿no? La vida sacrificada. Entonces, tomar conciencia de qué es lo que vimos que nos pudo afectar, ¿sí? En segundo lugar, la comprensión. Escribir que el efecto que han tenido esos modelos no tiene nada que ver, o sea, en qué afectó, ¿no? El segundo paso es la comprensión, entender cómo nos afectó eso que nosotros vivimos. Esa experiencia que tuvimos, cómo nos afectó. En tercer lugar, es la disociación, o sea, separarnos de eso. ¿Sí? Siempre es el mismo modelo. O sea, tenemos que tomar conciencia, tenemos que entender cómo nos afectó y nos tenemos que separar. O sea, tenemos que alejar eso, ¿sí? Entender que ese modelo de ser es algo que aprendiste y que en realidad no sos vos. Es algo que aprendiste. Y así como lo aprendiste, lo podés cambiar. Entonces, ¿te das cuenta que en este momento presente tenés la opción de ser diferente? O sea, todo lo que vos aprendiste hasta hoy lo podés cambiar. Tenés que cambiar tu información. Lo único que tenés que hacer es buscar lo contrario a lo que viste. ¿Sí? Entonces, si yo quiero cambiar, si yo vi a gente que no sabe administrarse, ¿qué hago? Me junto con gente que sepa administrarse. Empiezo a usar la ventaja de las neuronas espejo para tener resultados. Me empiezo a juntar con gente que tenga buenos resultados en los negocios, con gente que le vaya bien en la vida. No me junto con personas que vivan en mentalidad de escasez. Porque si no, vuelvo a copiar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Puta, puede ser una frase súper trillada, pero que es verdad, es verdad. O sea, si vos te juntás con borrachos, fija, ¿a dónde te van a invitar? Es muy probable que te inviten a salir de joda, que te inviten a chupar y demás. Ahora, te juntás con Seba, y es muy probable que Seba, cuando lo llames o cuando te juntes, esté analizando algún negocio, esté leyendo algún libro, buscando alguna información. No quiere decir que Seba no tenga momentos de ocio, pero quiere decir que el tema central, el eje central de las conversaciones que pueda tener con Seba, van a ser con respecto a la educación, al desarrollo personal, al crecimiento, a la prosperidad, a avanzar en tu vida, a proyecciones a futuro. Hay gente que ni siquiera tiene sueños. Entonces, de vuelta, sigamos, pues me voy por las nubes. Che, me está molestando Bueno, me tapa justo el zócalo del Zoom. Bueno, y una declaración, entonces. Libero mis experiencias del dinero no productivas del pasado y creo un futuro nuevo y rico, ¿sí? Entonces, nada, vamos a las declaraciones positivas, vamos a los cambios positivos. Empecemos a cambiar las cosas que escuchamos, las cosas que hacemos, ¿sí? Bueno. Esperen que se me fue todo. Y en tercer lugar, bueno, se me había corrido todo, gente, les pido disculpas. Bien, la tercera parte es incidentes concretos, cosas concretas que nos pasaron. Y acá sí, por más que me vaya un poquito en el tiempo, le voy a poner un poco más de fuerza a esto, que es, ¿qué experimentaste cuando eras chico? ¿Sí? Cuando alguien ve un robo por dinero, un secuestro, cuando la gente dice, no, pero tener dinero es más problema, ¿sí? Yo quisiera tener ese problema, ¿no? Pero hay gente que dice, tener dinero es un problema, que corres riesgo, que te pueden secuestrar, ¿no? Los padres que se pelean y se separan por dinero, ¿sí? No sé si alguien en su familia ha escuchado peleas por plata, ¿sí? El nene que capaz tiene plata, la lleva a la escuela y le pegan para sacarle la plata, le pasa una vez, le pasa dos, le pasa tres, y entiende que es mejor no llevar plata para que no le peguen. Entonces creciste entendiendo que es mejor descartar la plata, no tenerla, porque te puede llegar a traer dolor, ¿sí? Son cosas pequeñas, pero a veces esas cosas pequeñas realmente nos afectan en la vida. Y acá hay algo para los que tienen hijas que es fundamental. Cuando una nena le va a pedir plata a la madre y le dice, no, anda a pedirle a tu papá, ¿sí? Como pasándole al control de que el dinero lo maneja el padre, de que es él el que provee, y esa nena es muy probable que crezca buscando a alguien que le provea y no sea independiente económicamente. Y eso es algo que hoy pasa mucho. Hoy hablan de la mujer y de los derechos, que la igualdad y no sé qué pelota, pero la realidad es que muchas veces esos patrones mentales, cuando hablan, es eso, o sea, es un patrón
que en realidad la nena crece entendiendo que el hombre es el que provee, y la realidad es que esos mensajes hay que tener mucho cuidado cuando se bajan. Yo cuando empecé a entender toda esta filosofía, me di cuenta de los errores que yo iba teniendo, o sea, me di cuenta de las cosas que me habían pasado a mí, o cómo yo fui creciendo, y qué cambios podía ser positivos para mis hijos. Seguramente me mandé 1000 cagadas, pero también es muy probable que le haya implantado muchas cosas, muchas ideas que les haya beneficiado a ellos para su crecimiento y su relación, ¿no?, con el dinero. Entonces, acá vuelve lo mismo, el tema del dinero asociado al miedo, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, de vuelta, toma en consideración un incidente emocional en torno al dinero de cuando eras joven, ¿sí? Y acá tal vez haya más personas que tengan algún tema de esto, ¿no? Haber escuchado una discusión por dinero, haber visto una pelea en la familia por dinero, o sea, hay muchas cosas que realmente pasan, ¿sí?, en las familias. Entonces, entender, ¿sí?, tenés que entender cómo te afectó esto, esta situación que vos viviste, cómo te afectó, y separarte de eso, ¿sí? Eso que vos viste, eso que vos vivenciaste, no es lo que sos vos, ¿sí? No es lo que te corresponde a vos. Hoy podés tener una decisión diferente, ¿sí? Hoy tenés la opción de ser distinto a eso que viviste. Vos podés elegir no tener esa discusión, no tener ese problema. O sea, el problema no es el dinero, ¿sí? En consecuencia, lo que nosotros tenemos que entender es que el problema no es el dinero, es nuestra relación con el dinero, ¿sí? Hay gente que lo ve como algo malo y hay gente que lo ve como algo bueno. Hay gente que agarra dinero y lo utiliza para armar guerras o lo que fuese, y hay gente que agarra dinero y lo que hace es crear organizaciones benéficas, y la herramienta fue la misma, fue el dinero. Lo que cambia es la relación de la persona que lo utilizó, ¿sí? Antes de continuar, bien, y vamos a ir terminando. Entonces, ¿para qué estamos programados? ¿Sí? La única forma de cambiar de forma permanente la temperatura es programar de nuevo el termostato. De la misma manera que el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es programar de nuevo tu termostato económico, ¿sí? Si yo pongo un aire acondicionado y quiero enfriar mi habitación a 16, pero el termostato del aire llega hasta 24, no va a bajar jamás a 16, porque el termostato del aire está en 24, ¿sí? Y ahí va a cortar. Lo que yo tengo que hacer para que el aire enfríe más es cambiarle el termostato, o sea, cambiarle el indicador, ¿sí? Lo mismo pasa en nuestra mente. Si yo realmente quiero subir mi termostato financiero, tengo que cambiar desde adentro. O sea, tengo que aceptar que estoy pifiando en cosas y trabajar para expandirme, ¿sí? Para crear que mi termostato financiero sea cada vez más alto. Ser consciente, ¿sí? La conciencia es algo clave, ponerse en modo observador. Ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente en lugar de ser dirigido por patrones del pasado. Cada vez que vos de hoy en adelante tengas una relación con el dinero o una forma de evaluar algo, fíjate desde dónde lo estás haciendo. Fíjate cuál es tu modelo mental que lo está evaluando. Si estás tomando una decisión por miedo, si estás tomando una decisión por tus experiencias pasadas, o si realmente lo estás observando con una mentalidad de abundancia, de prosperidad. Fíjate cuál es el sentimiento que te motiva a tomar una decisión. Cuando vos decís, no voy a entrar en un negocio o no voy a hacer tal cosa, no me animo a emprender, ¿cuál es el sentimiento? ¿Porque realmente lo observaste financieramente y no ves un negocio viable o porque tenés miedo que te vaya mal? Fíjate cuál es tu relación, observate, estudiate todo el tiempo. Observa tus pensamientos y toma aquello que únicamente te infundan poder, ¿sí? Se te van a cruzar 1000 cosas por la cabeza, muchas veces vas a tener que ignorar esos pensamientos que te van a ir llegando, ¿sí? Y no es malo que te vengan, lo malo es que te muevas por esos pensamientos y que no tomes las riendas de tu vida. Así que, gente, muchas gracias. Tenemos mucho más por continuar con estos temas, así que los vamos a ir viendo en otras capacitaciones.